Nuevamente, buenas noches, hermanos. Gracias por estar pendiente de la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes lo que en el transcurso de las 2 semanas el Señor ha ido poniendo y lo pongo a disposición de ustedes para que lo mediten, lo examinen y le saquen todo lo que tengan que sacarle a la palabra del Señor. Nosotros venimos en este curso de Santiago tratando de entender los propósitos del Señor con lo que Santiago le decía a esta comuna cristiana, pero judía, o sea, de cultura judía, más que de cultura gentil. Entonces, era un grupo de judíos que habían aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, como el Mesías esperado, pero que tenían que ir evolucionando en su creencia, como todos nosotros, ¿no? Que cuando nos acercamos al Señor, entramos con ciertos conceptos traídos de cualquier parte de nuestra ubicación religiosa, ¿no? Y tenemos que centrarnos en las cosas del Señor que están en la palabra de Dios. Y teniendo el cuidado de no buscar más interpretación de la que existe en la palabra. El Señor cuando tuvo a bien mostrarse a nosotros y nosotros acercarnos a Él, fue por voluntad del Padre, y eso lo sabemos. Y por la obra bendita del Señor, la gracia cayó sobre nosotros. Pero de ahí, para avanzar, muchos de nosotros quizás no hemos tenido la oportunidad de que se nos indique por medio de la palabra de Dios lo que debemos hacer. Mucho es por lo que nos han guiado a través de los pastores, de las iglesias donde hemos congregado o solos a veces, y hemos estado avanzando mirando hasta que encontramos una buena iglesia. No voy a promocionar la iglesia donde estamos, no es mi sentir, pero donde se busca realmente adorar al Señor y agradarle al Señor en todos los aspectos, y donde se centra la enseñanza en la persona de Jesucristo, que es la única fuente por la cual nosotros necesitamos saber. Ahora vamos a ver con el curso, vamos a ver lo que el Señor a través de la palabra muestra, ¿no? Entonces nosotros hemos visto en Santiago de que dice la fe sin obras es muerta, y eso es lo que sabemos del libro de Santiago a primera vista. Pero lo que nos interesa saber es qué cosa significa eso, qué cosa se quiso mostrar, qué cosa dijo Santiago, sabiendo que tenía un cuerpo que estaba asimilando las cosas cristianas y que venían de un trasfondo judío, ¿no? Que venían con sus normas, sus formas, ¿no? Sus sacrificios y sus conceptos, ¿no? Y que tenían que cambiar todo eso para solo mirar la persona de Cristo, pero que no había diferencia entre lo que le habían enseñado en su principio como cultura a lo que Jesucristo enseñó a nosotros a través del Evangelio y el Nuevo Testamento, a través de todos aquellos que han podido escribir, Pablo, Pedro y todos los demás. Entonces vamos a ver cómo Santiago logra, por el Espíritu Santo, eh, incrustar, penetrar el concepto puntual de que en Jesucristo tenemos todo. ¿Y cómo funciona eso en nosotros, en nuestra vida? No solo que se queda en la cabeza pensando que nosotros tenemos fe y que creemos en eso, sino cómo debemos actuar. Santiago dice que la palabra de Dios ha sido incrustada, ha sido puesta dentro de nuestro corazón, injertada específicamente la palabra. Si eso ha sido injertado en nuestro corazón, tiene que tener una evolución, un producto, tiene que haber una manifestación. Y es la que sigue Santiago enseñando. Y ahora nosotros vamos a entrar al capítulo 2, la segunda parte, versos del 14 al 26, para más o menos tratar de entender. Y permítanme poder ponerles a su disposición lo que el Señor también me ha ido mostrando y que sería bueno que nosotros lo podamos meditar en el transcurso del tiempo y del volver a escuchar y volver a leer. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es el capítulo 2 del 14, verso 14 al 26, y es fe acompañada por obras. Quizás este título sería muy conocido porque siempre se ha predicado y se ha esbozado qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo lo quiere,
Para eso están las obras que se están y se estipulan en la iglesia, o las cosas que se hacen en la iglesia, bajo la cobertura cristiana del pastor, la autoridad del Señor. Pero vamos a ir viendo que no solo es eso, sino es algo que está más oculto y que sirve como ríos de agua viva, como dice la palabra de Dios, que van a nutrirnos a nosotros. Y vamos bien. Ustedes tienen aquí una división de los versos 14 hasta el 26. Y solo voy a mencionar los títulos, ¿ok? En el verso 14 habla la fe sin obras es muerta. En el verso 15 al 17 habla del amor práctico que valida la fe. Del 18 al 20 vamos a ver la fe verdadera como evidencia de obras. Del 21 al 24, la justificación por obras y fe en armonía. ¿Cómo? ¿No nos justificamos por gracia? Sí, eso es cierto. Pero vamos a ver cómo interviene esta obra, qué es lo que quiere decir realmente. Y como 25 al 26, la fe viva, un cuerpo con el Espíritu. ¿Okay? En el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, en este primer versículo, estamos viendo que la llamada de Santiago al grupo que está ahí es que les está hablando de que sí hay fe, pero le falta esa fe algo, y si eso va a servir para la salvación. Vamos viendo un poquito más para ir encajando lo que está diciendo. Mire, esta imagen que les muestro acá es fe más obras, es cuando uno cumple con la totalidad de la palabra de Dios. Y lo vamos a ir viendo y desarrollando. Fe, si no hay obras, está vacía, porque dice es muerto. ¿Ok? Y le muestro este gráfico para que más o menos se les quede cómo vamos yendo nosotros evolucionando en la enseñanza. Santiago 2.14 presenta el problema. ¿Es posible que una fe sin obras pueda salvar? Acá podríamos traer a colación, si es que no se ha explicado bien, de repente de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, eres salvo. Como que si no interviniera nada más. Pero aquellos que han estudiado esta parte de la palabra, hablan que la palabra es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo dice pues Pablo? Pablo agarra en Romanos 1.16 y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces está trayendo otra arista para ir ubicando qué significa esa confesión, con qué significa lo que es ese poder de la salvación por medio del Evangelio. Y en Romanos, tanto como lo que está diciendo en el verso 16, Pablo está hablando de un mensaje. Y ese mensaje es el mismo que el Señor mandó por medio de su Hijo, siendo él mismo el mensaje y por medio de ese mensaje la salvación. Entonces el evangelio que nosotros hemos recibido en nuestro corazón, se ha implantado en nuestro corazón, dice Santiago. Entonces, ¿qué más está haciendo ese evangelio? ¿Qué más está haciendo la persona de Cristo ya implantada en mi corazón? Porque yo sí le he reconocido, entonces tengo fe. Pero entonces, ¿qué más falta? Santiago plantea la cuestión fundamental. ¿Qué valor tiene afirmar tener fe, decir lo que estamos diciendo, si ésta no refleja o no se refleja en actos? Ahora nos preguntaríamos, ¿cuáles actos? Y ahí, bueno, cada uno tomaría su parte y decir, bueno, yo hago esto, yo hago el otro, tú haces esto, yo hago acá y esto. Bueno, todo el mundo actúa de acuerdo a lo que cree. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Presenta el conflicto entre una fe proclamada, como la que hemos hecho, y una fe puesta en práctica. Por eso hay muchos que ahora tienen una denominación como se dice por haber en algún momento, un momento en que han aceptado al Señor, pero ahí nomás se han quedado y se llaman cristianos. Pero falta algo más. Un cristiano no se queda ahí parado.
Y eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Estoy usando Juan, capítulo 6, versos 28 y 29, para establecer cuál es la obra de Dios. Este grupo de personas hacían todo lo que la ley de Dios o la ley de Moisés había establecido, pero le preguntaron adicionalmente, si le queremos poner así, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor, Jesucristo nuestro Señor, les mostró y les dijo que debíamos ¿qué? Creer en el que Dios había enviado. Y partimos entonces en ese punto. Las obras que Dios quiere es que tengamos fe en Jesucristo nuestro Señor implantado en nuestro corazón. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver qué más nos sigue mostrando la palabra de Dios. Miren, si eso lo ubicamos, las obras, con la parábola de los talentos, vamos a entender lo que se requiere de esa fe. ¿Ok? Miren, en la parábola de los talentos había un medio. Los talentos eran dones, recursos, oportunidades que Dios nos confía según nuestra capacidad. Y todo lo tenemos. Acuérdense que tenemos una medida de fe. Todos nosotros somos siervos, porque hemos sido rescatados de la manera vana de vivir. Siendo siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿a quiénes representan? A los creyentes. ¿Llamados a qué? A administrar lo recibido. O sea, ya recibiste algo. ¿Qué haces con eso que has recibido? Digamos, el amo, que es la figura de Cristo, quien regresará para pedir cuentas. Y eso ustedes y yo lo sabemos. La segunda venida del Señor. La inversión, el uso que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Y dice el Señor que Dios dones a los hombres, dice. Y a veces nos sentimos gozosos de que puedo yo tener esto, yo puedo tener el otro don, puedo hacer esto, y ahí. Pero ¿qué haces con eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa dice entonces? Uso diligente de los dones, ¿pero para qué? Para el reino. Servicio, enseñanza y la misericordia. Tres columnas que nosotros debemos siempre sostener en nuestra vida en relación con el Señor. ¿Qué más dice? Enterrar el talento. Hay uno de todo ese grupo que enterró el talento que dice negligencia, miedo, falta de fe. Y a veces le hacemos más caso al no puedo que a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace en el sentido de orden, de un principio. No te disparas, no te mandas a hacer lo que uno cree porque Dios lo dice, porque nosotros somos una comuna, somos un grupo. Entonces, en ese sentido, existen grupos, existen establecidos, qué sé yo, normas, formas y ministerios, porque dice en Efesios, para poder edificar al cuerpo de Cristo a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estamos comprometidos a hacerlo en la medida que Dios nos pone en el corazón, pero todo, como dice, Dios es un Dios de orden. Juicio final, alusión escatológica. Cada uno rendirá cuentas ante Dios por lo que hizo con lo que recibió. Creyendo nosotros en el arrebatamiento, igual vamos a estar en la presencia del Señor para la corona que el Señor tiene por vista. ¿Ok? ¿Qué dice entonces la relación? ¿Qué nos está tratando de decir esto? La relación de Juan 6:28 versus Santiago 2:14. Tenemos esto. Juan 6:28 refleja el anhelo humano de saber qué hacer para cumplir la voluntad divina. Y esto lo podemos cotejar con Romanos 12:1-2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? A través de la palabra de Dios para saber cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad. Pero ahí suena bonito. Pero ¿qué haces cuando ya tú sabes la voluntad de Dios? ¿Te satisfaces de saber y no pasa nada más? La palabra de Dios también dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, se te toma como pecado. Entonces hay que tener cuidado. Digamos,
Jesús responde en el versículo 6:29, dice, esta es la obra de Dios. Y lo volvemos a repetir, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta en eso tenía humildad para pronunciarse Él mismo. Es decir, la obra principal es creer, porque ese es el fundamento. Y si todos manejamos ese obrar por medio de este creer se manifiesta en nuestra vida, vamos a estar haciendo la obra del Señor. Santiago 2:14, en cambio, confronta una fe que se queda en lo intelectual y lo verbal. En ese tiempo había un grupo que eran los gnósticos, y ellos establecían de que solo tú podías llenarte en la cabeza o en tu raciocinio de que sí podías creer, pero no interesaba si pecabas, porque el cuerpo igual iba a pecar, en esencia, ¿ok? Y muchos a veces de nosotros trabajamos en eso porque decimos, la gracia me cubre. Pero en la palabra de Dios también dice que pecaremos para que sobreabunde la gracia. Entonces, acá el Señor nos está mostrando enderezarnos en nuestra creencia con Él. Santiago no contradice a Jesús, sino que explica cómo esa fe verdadera se manifiesta. Es decir, una vez sembrado en tu corazón la palabra de Dios, que trae el mensaje de Jesucristo, ¿cómo se manifiesta? Y ese es el sentir de lo que estamos estudiando ahora. Si realmente creemos en el enviado de Dios, como decimos nosotros, nuestras vidas mostrarán frutos, obra de misericordia, justicia y obediencia. ¿Ustedes estas tres alguna vez la han visto en otro sitio en la palabra? Bueno, las vamos a ver ahorita. Sí, en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, había un versículo que me parece que, que Dios decía que lo que deseaba era misericordia, justicia y obediencia. Amén, amén, amén. Por ahí Sacri- estamos. Está muy bien, está muy bien. Sacrificios no Sigamos para quiero, adelante. decía. Sí. Ahora lo vamos a ver. Está perfecto y eso es bueno, tenerlo presente. Miren, el texto, ¿ok? ¿Qué es el contenido de Juan 6:28? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica, no solo decir sabemos, sino la práctica, las obras de Dios? El enfoque es pues, una pregunta sincera, como hemos dicho, sobre cómo agradarle a Dios. Y viene acá, en Santiago 2:14. ¿De qué sirve? Si alguno dice tener la fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarlo? Advertencia sobre una fe que no traduce acción. O sea que todos nosotros tenemos que mostrarnos delante de la presencia de Dios con acciones que Él quiera, pero esas acciones no son para salvarnos, sino son reflejo de lo que ya Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es muy diferente el enfoque. ¿Okay? Sigamos. Dice que tiene fe. Nosotros decimos que tenemos fe. El verbo en griego puede indicar simplemente una afirmación sin pruebas concretas. Santiago no rechaza la existencia de fe, pero sí cuestiona su efectividad. No está negando que otra persona tenga fe o diga tener fe, pero que no es efectiva porque no se muestra en actitudes. Obras, estamos viendo desde el principio, estamos señalando, el mismo Jesucristo nos dijo de cómo es, no se refiere a prácticas religiosas rituales, sino a acciones de misericordia, de justicia y cumplimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Para salvarle. Hace referencia a la salvación escatológica, es decir, no solo a un rescate temporal, sino a la vida eterna. La fe sin obras se considera muerto. ¿Qué cosa es escatológica? Perteneciente a la escatología, que es la rama de la teología que estudia los eventos finales de la historia humana y del cosmos, como la muerte, el juicio final, la resurrección, el cielo, el infierno y la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Para usar palabras que tenemos que, de todas maneras, tener conocimiento, pero acá las pueden ustedes buscar nuevamente. Sigamos.
Si nosotros estamos hablando que Santiago se está refiriendo a un pueblo creyente, pero con cultura judía, no podemos desligar entonces la cultura que ellos tenían en ese momento. No es la misma que tenemos nosotros, o no es la misma en que nosotros podemos decir esto es así. No, ellos tenían un fundamento que Santiago aprovechaba todo ese concepto para poder llevarlos nuevamente con ese concepto a la persona de Jesucristo. Y es que la persona de Jesucristo en nuestros corazones, como lo de ellos, den fruto. Vamos a ver aquí. En el judaísmo, las obras se consideran acciones concretas que reflejan la obediencia y la voluntad divina. Y es lo que buscamos nosotros acá ahora, en que podamos juntar lo que decimos fe con las obras, sin que nos equivoquemos y sin que fallemos en creer que hay que hacer obra para manifestar algo más que Dios quiera ver en nosotros para salvarnos. Ya toda la obra la ha hecho Jesucristo, no tienes que hacer nada más. Pero si tú eres un fruto o eres una planta en la cual se dice que eres naranjo, a las finales todo el mundo va a esperar de que des fruto naranjas. Y lo mismo cae en lo que somos nosotros los cristianos. ¿Qué dicen? Manifestadas principalmente en la Torá, y estas se encuentran de esta forma. Bueno, vamos a leer tal cual está, porque yo no sé cómo se dice en hebreo, pero las he buscado. La misbot, que son la referencia a los mandamientos del Señor. La tradición rabínica establece 613 mandamientos que abarcan aspectos tanto rituales como éticos. Los éticos son la moral, el comportamiento. ¿Okay? Son 613 y ustedes en algún momento se les ha enseñado y se les ha dicho que están divididos en dos partes, ¿no? Lo que sí y lo que no debes hacer. Lo que viene acá es, dice, sedaka, ¿no? Es la justicia o la caridad que los judíos enseñaban en ese momento, implica no solo la entrega de recursos, economía, o dar mi ofrenda, o dar qué sé yo, ¿no? Sino también actuar con justicia y compasión a quienes lo necesitan. De repente nosotros hemos materializado las cosas de dar como que esa es la manifestación de nuestra misericordia. Pero el dar es esto, justicia, compasión. ¿Okay? Ahora, acá dice, Gemilut Hasadim, actos de bondad, incluyen ayudar al prójimo, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, entre otros. El judaísmo, Gemilut Hasadim, no es solo ética social, sino la forma de imitar a Dios. Cada acto de bondad es una participación en la obra divina, es una espiritualidad encarnada. No decimos que la palabra de Dios está encarnada en nosotros, es Jesucristo moviéndose por nosotros, por medio de nosotros, para manifestar ese amor que Él ya tuvo por nosotros. ¿Okay? Donde la fe se traduce en misericordia. Y la Teshuvah es el arrepentimiento, el que debemos tener siempre en nuestro corazón, consiste en regresar a Dios en los momentos que fallamos a través de acciones de rectificación y reconciliación. O sea, no volver a hacerlo. Vamos a ir a regresar a un arrepentimiento cada vez que hacemos el pecado y es el mismo de todo el tiempo, tenemos problemas. Ahí hay que buscar solución. Ahora, esto que estoy mostrándoles a ustedes, ¿cuándo se puso en el tiempo de la palabra de Dios? Recién se empezó a enseñar en el pueblo judío, qué sé yo, en el tiempo de Jesús o algo así. No, Santiago sabía que esto era una cultura que venía genéticamente, que venía desde el principio, desde que el Señor formó este pueblo de Israel y le dio a Moisés las tablas de la ley. Miramos, miren, aquí quiero poner un ratito acá. Listo. ¿Cuándo ocurrió las misbot? La entrega de la Torá, las misbot fueron otorgadas junto con la Torá. Y los israelitas congregados en el Sinaí, aproximadamente 600 hombres, excluyendo mujeres y niños, actuaron como testigos de esta revelación divina. La transmisión
intergeneracional. Desde entonces, el cumplimiento de las misbot han sido transmitidas de generación en generación. Y bueno, ya llegamos entonces esto hacia el momento en que está Santiago enseñando a esta iglesia, a este grupo de cristianos, pero que son de ascendencia judía, construyendo un pilar fundamental en la vida de un judío. Ellos sabían de qué se estaba hablando. 248 acciones que se deben hacer y 365 acciones que no se deben hacer. La CTK está dirigida, esta práctica, también desde la propia, del momento de la Torá. Este principio se encuentra en los textos tan antiguos como el libro de Levítico, capítulo 19 y 25, donde se instruye dejar parte de la cosecha para los necesitados y los extranjeros. Esto evidencia que la CDK se ha ejercido desde la época de Moisés hace más de 3.000 años. ¿Y qué cosa estaba manifestando esto? Caridad, misericordia, para aquellos que en ese momento no tenían. Por consiguiente, lo que se dejaba, o lo que se estaba estipulando, lo venían a recoger los pobres. ¿Ok? Y la figura que Santiago nos estará mostrando aquí adelante es eso, que hay un grupo que tiene y otro grupo que no tiene dentro de esta comuna. Entonces, él se está dirigiendo, ya está abriendo campo para que ellos recuerden esas enseñanzas, que no quiere decir que ellos fundamenten en estas enseñanzas la vida que tienen en Jesucristo, pero les está enseñando que ellos sí sabían qué tenían que hacer. La Gemulat Hasadim en la Torá, aunque el término técnico aparece más tarde, que no quiere decir que también está a la par de lo que hemos estado diciendo, la práctica está implícita en mandatos como amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, y en acciones de cómo vestir al desnudo, Génesis 3:21. Entonces lo que Santiago estaba manifestando no estaba basado pues en algo que estaba saliendo recién en ese momento. Está basado en el fundamento de la palabra del Señor, pero que no se estaba ejercitando y que pensaban de que estar siguiendo la creencia cristiana les dejaba, bueno, ya no estoy bajo la ley, tampoco y estoy bajo la gracia y pensaban pues que podías abrirte de esa forma. No, hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque existe un mandamiento, dos mandamientos que el Señor pone de esos 613 y que lo resume todo para nosotros. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En la sabiduría del Señor, Él lo puso así para que nosotros tengamos esos dos que cubre todos esos 613 que el Señor había puesto en manos de Moisés. La Teshuvah. En la entrega de la Torá desde el Sinaí, el llamado al arrepentimiento se formaliza como parte del pacto entre Dios e Israel. La Teshuvah se convierte en una respuesta activa a la transgresión de los mandamientos. ¿Qué cosa dice Juan en una de sus cartas? De que nosotros si pecáramos, tenemos a quién? A Jesucristo, nuestro Señor, para que por medio de él nosotros qué vamos a hacer? Nuestro arrepentimiento, para que el Señor en la intercesión que él tiene pueda cubrirnos con esa sangre bendita que ya él hizo la obra. Entonces él utiliza la palabra consolador, ¿ok? Es ese abogado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría el Señor poner en ese momento delante de su Padre cuando nosotros fallamos? El interceder por la obra bendita que Él ha hecho por nosotros. Y esa sangre bendita, ese derramamiento de sangre, a nosotros nos cubre de ese pecado. Entonces, ahí está nuestra forma de acceder nuevamente a nuestra relación con el Señor, porque ya el Señor ya ha hecho todo, ya lo hizo todo. Entonces, pero tenemos que tener el arrepentimiento. No es porque ya lo hizo, nosotros estamos enganchados en que podemos hacer lo que queremos. No, cuando fallamos, es necesario un arrepentimiento, porque eso hay una transformación en nuestro corazón para no volver a hacer. Entonces, este cuadrito que les he puesto acá explica el concepto que tenían ellos en la comuna, en esta iglesia, en la cual este grupo de creyentes tenían una cultura
que sabían lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. ¿Okay? Sigamos entonces. La verdadera fe, la que nosotros tenemos que estar acá en este momento aprendiendo, es imposible de poder visualizarla sin obras. Eso está desde el verso 14 al verso 17. ¿Dónde estaba lo que el Señor quería para nosotros, que estaban ustedes pronunciando? Miqueas 6:8. ¿Ok? En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente. Entendemos que justicia no la podemos hacer nosotros si no estamos primero justificados por Jesucristo. Entendemos que si Jesucristo no está en mi corazón, tampoco puedo yo generar amor. Y entendemos que así como Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó, caminar implica que nuestra vida tiene que estar constantemente y humildemente pegada al Señor caminando juntos. Amós 3:3, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, nosotros somos lo que tenemos que asumir y pegarnos a la voluntad del Señor, que es su palabra, para caminar juntamente con Él. Entonces, aquí Santiago está abriendo el camino para que se cumplan las bondades y las misericordias que Dios ha mandado para que las hagan, porque no las estaban cumpliendo en ese momento. Miren, la conexión de 6:28 y Santiago 2:14 con Miqueas, vamos a hacer la comparación rápida, dice, en Juan, la obra principal es creer en Jesús. La relación con Miqueas es la fe en el enviado de Dios, es el fundamento para vivir justamente. Habacuc, ¿qué cosa dice? El justo vivirá ¿por qué? Por fe. De esto estamos hablando. La forma de vivir, de conducirnos, es por esa fe. Pero esa fe nace en la persona de Jesucristo, no en nuestros actos o pensamientos de cómo nosotros podemos hacer. Y ahora entonces la palabra de Dios nos muestra cómo es esta situación. Santiago 2:14-26, la fe sin obras está muerta. La relación con Miqueas es las obras de justicia y misericordia son evidencia de una fe de vida. ¿Ok? Entonces, esta fe viva, ¿qué cosa está diciendo? De que no es una fe que se hizo en un día y que te va a servir como moneda de presentación para el final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Sí, la palabra de Dios nos está mostrando que se debe mover en acciones, pero en acciones que salen de la persona de Cristo en tu corazón, amén. Pero si son acciones que buscan que seamos aceptados, estamos mal, porque ya el Señor hizo todo en la cruz. En Miqueas, Dios pide justicia, misericordia y unidad, define el tipo de obras que brotan de una fe auténtica. Estos tres pilares son los que deben mover constantemente nuestras acciones. Hacer justicia, no solo evitar el mal, sino promover activamente el bien común. En Santiago, esto se traduce en no hacer acepción de personas, lo que estábamos viendo al principio del capítulo 2, que hubo también este problema, pero que sigue constantemente. Amar misericordia no basta con actos puntuales de ayuda, como pudieras hacerlo. Se trata de una disposición afectiva constante hacia el otro. Pero esa situación afectiva es que tú tienes una relación con alguien que la produce, para que con ese alguien tú puedas también entregar. Y lo vamos a poner así, si tú sabes que tu hermano que está al costado es tu pariente y es esto, te va a salir una afectividad natural. Y eso ocurre cuando somos parientes y tenemos a un primo, un hermano, lo que sea. Pero en esta familiaridad que es espiritual y es cristiana, es lo mismo que debemos tener, porque tenemos un solo Padre y este Padre ha puesto el amor de Él en nuestro corazón, que también se debe reflejar en la compasión para nuestros hermanos en la iglesia. Humillarte es que esto es necesario. Ya lo hemos venido enseñando. Reconocer que toda justicia y misericordia fluyen en una relación reverente con Dios. En Juan, esto se inicia
¿En dónde? Al creer en Jesucristo el enviado. Todo esto lo que estamos viendo es que se centra en que quien nos mueve, quien nos da la energía, que como quieras explicarlo, o quien hace estos actos dentro de tu corazón para poder llevarlos a hacer toda la obra que haces en la iglesia o fuera de la iglesia, solo parte de la persona de Cristo en tu corazón. Y si lo estamos haciendo, aleluya, porque esto confirma de que estamos caminando correctamente en las cosas del Señor. Y si no, bueno, ahora estamos aprendiendo, tendremos que hacerlo. Miren este dibujo. Cuando va un hermano, ¿no?, dentro de nuestra comuna, dentro de nuestro grupo, ¿no? Dice, ¿por qué digo nuestro grupo? Porque ahí tú ves las necesidades. No es que vayas a buscar al vecino, donde el vecino usted tiene una necesidad, vengo a ayudarlo. No es la idea. La idea es que tú estás en comunidad y en esa comunidad tú percibes por la oración que solicitan o por esto la necesidad de algún hermano. Y cuando viene a solicitar, no solo podemos decir, vamos a orar por ti, hermano. Hay otras cosas que se pueden hacer. Y no nos preocupemos si tienes o no tienes, porque eso siempre viene después de lo que se te dice ahora, sino de que dice que en el momento, la necesidad del día, el momento de esa necesidad que no tiene para comer, no tiene para vestirse, en ese momento, siempre hay, donde 4 comen 5, donde, qué sé yo, 6 comen 7, y siempre hay algo que tú sí puedes ayudar, que no está condicionado a que tengas o no tengas, no está en eso. Ahora no van a venir a cada rato los hermanos a poner la necesidad, ¿no? Que no es la idea lo que se está enseñando, ¿ok? Porque siempre se puede ayudar de la manera inmediata. ¿Qué cosa Levíticos dice en el capítulo 19, del 9 al 10? Cuando ciegues la mies de tu tierra, lo que estábamos hablando, cuando debes dejar cosas para que otros vengan, no segarás hasta el último rincón de ella, ni recogerás las espigas caídas de su siega. No rebuscarás de tu viña, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y lo pone así porque Él es el que lo está diciendo. Este mandato aparece como parte de la santidad práctica. La generosidad hacia los necesitados es parte del carácter del cristiano, de los hijos de Dios y de lo que estamos hablando, misericordia. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no solo dijo tiene necesidad, dice del mantenimiento de cada día, es el momento. Verso 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para que le aproveche. Ahí viene lo que hemos estado nosotros hablando. Es un acto de nosotros que debemos hacerlo. Yo sé que a veces no tienes, ¿no es cierto? Pero siempre hay para compartir. Entiéndelo eso, que la motivación y la misericordia debe salir siempre. No sé cómo será, si será un pedacito, si será 3/4, si será, qué sé yo, la mitad de la papa, pero siempre va a haber la forma de poder compartir un pedacito más. No te va a hacer menos. Así también dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 17. ¿Qué es lo que está comparando? Que si tú lo envías así al hermano y no le das nada, no sirve. Y así también entonces la fe que está tratando de decirle Santiago al grupo, les está diciendo, bueno, es lo mismo. O sea, esa acción que deben hacer de ti estar en esta situación con los hermanos es igual tu fe con respecto a Dios y las obras. Sigamos. Bueno, ya estos son 5 puntos que tenemos que ver en esto, que es la situación específica. Santiago está tomando el ejemplo de frente porque hay algo que está sucediendo ahí en la iglesia y que tiene que corregirse en el grupo de cristianos, que no es la forma. Porque a veces la indiferencia se torna al final en ya apostasía, porque ya comienzas tú
a eso que ya no sientes, a eso que ya no ves, ya comienzas a renegar de las cosas de Dios porque se te carga en que te están pidiendo y lo tomas a mal y qué sé yo. Y ya comienza uno a tener un pretexto. Señala la insuficiencia de la respuesta superficial. Vayan en paz cuando no se manifiestan esas necesidades, cuando no se satisfacen esas necesidades. Yo no sé, pero cuando ha habido oportunidad, siempre he visto de que de alguna forma se ha extendido la misericordia. Yo doy gracias a Dios por eso, con todos los que yo conozco y los que han estado alrededor. Y yo sé que sucede, ¿no? Y a veces los que menos hay, más son ofrendosos como están en la Biblia, ¿no? Esa iglesia que era menos, que tenía menos, era la que había dado más para todas las misiones de Pablo. Entonces, en ese sentido, vemos ese sentir. Después, la denuncia, la desconexión existente entre la palabra piadosas y las acciones concretas. Es que no podemos decir una cosa con la boca y con nuestras acciones decir otra cosa. Y esto no solo va a esto que está acá, en todo. No podemos hablar de cosas cuando nuestras acciones son diferentes. No, pero no me ven en la iglesia, no me miran. Sí, pero Dios es el único que necesita verte. Y esas son las obras que te van a hacer puntuales para el momento en que nos pongamos delante de la presencia de Dios. Explica que la fe sin obras carece de valor, siendo una afirmación vacía, sin apoyo práctico. ¿Ok? Concluye que la fe sin obras está muerta, no transforma. Y lo que estamos viendo acá, que la palabra de Dios lo que hace en nosotros es transformarnos. Llegar a ese punto en la cual cuando hemos sido nacidos de nuevo por la gracia de Dios y que somos nueva criatura, que decimos ser, debemos también manifestar. Porque si yo digo que he nacido de nuevo, soy nueva criatura, mis acciones tienen que ir parejas a lo que Dios está poniendo en mi corazón. Si tenemos en nosotros al Señor, en nuestro corazón, es fácil el circuito de las obras. Tendrás lucha, tendrás necesidad, tendrás cosas por cuando estás en la situación que estás siendo transformado, es cierto. Pero eso no quita de que tú sigas perseverando hacia adelante para que el Señor transforme. En esas pruebas, el Señor fortalece. ¿Ok? Entonces, hay una parte en la palabra de Dios dice que la fe cumpla su misión, ¿no? Para que tengamos paciencia y esta paciencia traiga las promesas, de las promesas se reflejen en la voluntad del Señor y la gracia que Dios te da. Ok, nuestra fe tiene que ser probada y eso lo sabemos. Y nuestra fe no solo va a ser probada individualmente, sino también grupalmente. Y nuestra fe tiene que sacar de nosotros lo que Dios quiere, porque su palabra nunca va a venir vacía. Siempre se va a cumplir lo que Él quiere. Entonces, pero ahí hay dos caminos, ¿no es cierto? Si la palabra llega a tu corazón, lo que busca el Señor es lo bueno, pero también está la contraparte. Y si tú y yo no cumplimos con lo que el Señor manda, está llevando también la condenación. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener cuidado de que si nuestra constancia de vivir en el Señor está botando cosas negativas, hay que tener cuidado, porque eso nos hace ya insensibles a la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que vernos en nosotros es que todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que llega a mi corazón, tiene que ser mostrado en mis actos hacia el Señor. Yo hoy día estoy acá, perfecto. Yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir haciendo las cosas, voy a seguir yendo el domingo, haciendo la obra, Santa Rosa y todo lo demás. Pero todo eso tiene que estar, en ese momento va a estar delante, pero lo que está atrás de eso es de un corazón que está sometido a la voluntad del Señor, que está agradándole al Señor y que no está poniendo que lo califiquen por las obras del Señor que están haciendo, sino que me califiquen por mi relación que tengo con el Señor. Y eso se aprende, porque esto si no le damos en la práctica, no lo aprendemos, no hay forma, no lo aprendemos. Entonces, en todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, la fe tiene que ir mostrando todas las raíces que Dios quiere que tengamos, arraigados, cimentados en el Señor, para dar fruto, no como a Él le agrada. Sigamos. En el contexto judío del siglo I,
Seguimos metiendo a los judíos y me van a perdonar, pero no hay forma de poder entender. La sustancia viene, Santiago, ¿no? La unidad de fe y la práctica. ¿Okay? El judaísmo del segundo templo, la emuná, ya saben ustedes que es fe, ¿okay? No se entendía como una simple creencia intelectual, sino como una fidelidad activa. Y es diferente, comprometido. En cambio, ahora nosotros acá, en este tiempo, tenemos que enseñar qué es la fe y el compromiso que debemos tener, cuando en realidad ya decir fe implicaba fidelidad y hacer los actos que están diciendo. Bueno, así está dado y así tenemos que hacer y enseñar. La Torá demanda obediencia como manifestación de confianza en Dios. Y al final de estos versículos vamos a ver por qué. Santiago, desde su perspectiva judía, creyente en Jesús, se fundamenta en esta tradición. ¿Vamos? O sea que la fe tiene que tener la acción. La referencia implícita al Shema, el versículo 19. ¿Tú crees en Dios? Que Dios es uno, remite a la Shema del Deuteronomio 6:4, cuando le enseñan al pueblo que Dios es solo uno. ¿Está bien? La confesión fundamental del judaísmo, Adonai, el Señor es uno. Esto lo que está manifestando es que les está poniendo, cuando dicen la Shema en este pueblo, les está diciendo, oye, Dios es uno y no está dividido, no está partido. ¿Ok? Entonces, si yo te estoy enseñando de Jesucristo y esto te lo enseñaron desde atrás, desde el tiempo de Moisés, entiende que es lo mismo que es ahora tienes. ¿Y por qué va a ser? Ahora vamos a ver un versículo por qué viene ya esta sección. Santiago subraya que incluso los demonios reconocen esta verdad, pero carecen de obediencia y lo invalida en su fe. En el verso 19 nosotros vamos a ver de que por qué dentro de la conversación inserta Santiago este pedazo. Y lo vamos a ver cuando estemos avanzando. ¿Okay? Pero entiendan de que este es un contexto judío. ¿Ya? Vamos a ver la retórica rabínica. Bueno, el diálogo de tener siempre a alguien que te objete las situaciones, que te vaya en contra de lo que se está diciendo para poder sacarle más producto, refleja un estilo característico de la literatura rabínica, donde se expone una voz contraria para refutarla. O sea, tú mismo te confrontas en lo que estás diciendo. Entonces, en eso mismo tú sacas conclusión de, esto es así, esto debe ser así. Entonces, ahora lo vamos a ver en Santiago, cómo utiliza esa ironía, ese razonamiento lógico, como un maestro judío en debate. Entonces le está diciendo, ¿qué? ¿Te va a salvar esa fe, la cual no está dando acciones para el Señor? Lo está confrontando a la gente. Sigamos entonces acá. Pero alguno dirá, verso 18 al 20, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá muchos en mi tiempo han sacado este versículo de contexto. Entonces se ha pensado de que las obras reflejan la fe, ¿no? Por eso hago un montón de actividades en la iglesia. Pero estoy hablando en el sentido de tu corazón. De tu corazón. ¿Qué cosa está funcionando en tu corazón? No lo que están haciendo tus manos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Ahí está donde está Shema. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué entonces introdujo Santiago, suponiendo, vamos a ponerlo así para que no digan que como tú lo sabes, ¿por qué Santiago le dice este Shema a ellos? Porque les está diciendo que esa naturaleza de creer en Dios, hasta los demonios lo hacen. Pero la diferencia es que los demonios no obedecen. Y por eso le dice hombre vano, hombre vacío. Porque está ya hablándole directamente a ese grupo de personas que no están haciendo la obra que el Señor quiere con la fe. Que la fe sin obras es muerta. Verso 18, diálogo y desafío. Santiago presenta un interlocutor que distingue entre fe y obras. Tú tienes fe y yo tengo obra. La respuesta de Santiago
constituye un desafío. Muéstrame tu fe sin obras. Difícil. Por lo que dices, desde la perspectiva judía, esta separación es inconcebible, ya que la fe se manifiesta a través del camino ético, que le llaman alhaja, no mediante afirmaciones abstractas. La expresión "yo te mostraré mi fe por mis obras" ejemplifica el principio de que las acciones reflejan la esencia espiritual. En hebreo, emuná, comparte una raíz o viene de una raíz de la mente. Nosotros sabemos que es así se haga o así sea, que representa una afirmación firme y activa. ¿Ok? Entonces, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no estoy sustentando mi fe en lo que yo hago, sino en el producto que está saliendo de mi corazón para agradar a Dios, que es diferente. Verso 19, creencia demoníaca. Ok, en este pasaje Santiago fortalece su argumento señalando que incluso los demonios reconocen la unicidad de Dios, monoteísmo judío, un solo Dios, pero esa creencia no le otorga salvación. Término tiembla denota miedo, no adoración. La conclusión es que la fe sin obediencia es característica de una naturaleza carnal demoníaca. ¿Ok? 20. La represión directa, la expresión. Más quiere saber, hombre vano. ¿A quién se está refiriendo? A una persona que no está haciendo lo que debe hacer. Santiago está reprendiendo porque la fe no está produciendo acción. Es una fórmula rabínica empleada para enfrentar al necio. Término vano, denota vacío o carente de sustancia. Santiago critica una fe vacía, carente de resultados. La afirmación, la fe sin obras es muerta, no rechaza la justificación por fe, sino que redefine la fe como algo vivo, que está constante, permanente, no fue solo en un tiempo, ¿ok? Es decir, dinámico, obediente y transformador. En tu enfoque, en tu enfoque cristocéntrico de este pasaje puede ilustrar cómo la fe de Cristo no solo se confiesa, sino que se encarna en nuestro corazón. La cultura judía de Santiago refuerza la fe verdadera, produce justicia, misericordia y obediencia. Para eso está enseñando Santiago a este grupo, para que puedan hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y del 21 al 26 tenemos los ejemplos, ¿ok? La fe activa en un contexto de salvación. Abraham es justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, mostrando que su fe, él no está haciendo obras para ser justificado, él está mostrando por sus obras la fe, dice, se completó mediante sus acciones. Verso 24, la declaración fundamental. El ser humano es justificado por las obras y no únicamente por la fe. Es decir, la enseñanza judía era de que la fe era fidelidad y traía acción. Y la que nosotros hemos estado enseñando es solo una fe, nada más. Y ese principio de fe, después hemos estado enseñando que está ligado a tener acciones conforme al fundamento de esto. Entonces, es más fácil enseñar como enseñan los judíos que fe significaba fidelidad y por lo cual había acciones, que enseñar ahora nosotros solo fe. Porque por fe vas a hacer salvo, sí, pero conlleva otras cosas más, no solo es eso. Entonces hay que indagar, hay que buscar, porque si solo es eso, entonces lo estás poniendo solo ahí, nada más para una confesión. 25 utiliza el ejemplo de Rahab, que ejemplifica una fe activa y que implica riesgo y obediencia. Cuando nosotros vemos este tema de Rahab, ella primero reconoce de que Dios, de ese Dios de los cielos, es todopoderoso y que por eso mismo ella ayudó a estos espías a poder salir de donde estaban ellos ocultos. Pero ¿qué cosa pasa? La fe la llevó a la acción de ayudar a estos espías para poder salir de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que en ningún momento están dando ejemplo de que la salvación es por obras, sino es que la salvación tiene que tener fe y empieza en fe, pero esta fe tiene que manifestarse. Y eso es lo que buscamos todos nosotros. Nosotros decimos que tenemos fe en nuestro Señor, entonces nuestras acciones tienen que manifestarse. Y son acciones puestas
ya creadas por el Señor por medio de sus promesas. Entonces somos gente, siervos del Señor, que caminamos por las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto nos va a llevar a ir fortaleciendo nuestra fe. Y 26, la conclusión mediante analogía, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras carece de vida. Entonces, en estos pocos versículos, lo que estamos viendo es un enfoque de cultura judía, llevando a que es esencialmente no poder dividir la fe de las obras en ese sentido, porque le llamamos fidelidad. Y si queremos solo mostrar la fe como un acto de creer, eso no solo basta, según lo que está diciendo Santiago. Entonces, no hay ninguna contradicción, sino es una especificación en que lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar lo que Dios ha puesto, la justicia, la misericordia y ese amor que nosotros debemos tener en constancia en nuestra vida. Y terminamos con este dibujito para que nos ayude en el transcurso del día. Miren, la fe arraigada en Jesucristo, el tronco es un árbol que es la fidelidad que debemos tener, y al final, como el final o el propósito del árbol es dar fruto. Esto tiene que ser naturalmente puesto en nuestro corazón y debe fluir de esa forma, natural. ¿Ok? Bueno, pastor, yo espero que podamos entender realmente que no solo es decir sí creo, sino que tiene que haber una manifestación, pero manifestación de ese Cristo que está en tu corazón. Entonces dejemos que eso fluya, dejemos que eso da, ¿no? No nos comparemos con nadie, sino que dejemos que el Señor nos trate en nuestro corazón y de esa forma que nosotros podemos fluir, podemos agradar al Señor. ¿Ok? Pastor, Gracias, creo que David. me pasé 10 Mi hermano. minutos. No, Gracias. estamos bien con la Hasta la hora. próxima. Dejo la grabación para continuar.